Estimados y estimadas estudiantes, esta clase es para reforzar algunas cuestiones referidas al texto de Josefina Racedo, titulado Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales. Es un texto del año 1985, donde en él integra un montón de conceptos que venimos desarrollando en contenidos anteriores con respecto a lo que implica investigar en ciencias sociales, sobre todo en lo que es lo concerniente al rol del psicólogo y psicóloga social. Antes que nada, decirles quién es Josefina Racedo para que podamos saber quién escribe y por qué escribe lo que escribe, ¿sí? Josefina Racedo es una psicóloga clínica, residía en la Universidad de Tucumán, también es psicóloga social, estudió en la Escuela de Psicología Social fundada por el doctor Enrique Pichon Rivière, ha realizado numerosas investigaciones, sobre todo acerca de la revalorización del patrimonio cultural de la región NOA, y entre sus conceptos más destacados el de identidad cultural. Por estas investigaciones ha recibido diferentes reconocimientos y premios. Aún hoy sigue ejerciendo, digamos, su rol como psicóloga social y acompañando varias investigaciones. Cuando hablamos de metodología de la investigación en ciencias sociales, tenemos que pensar en el rol y qué impacto tiene o qué sentido tiene la investigación en él, ¿sí? Primero que nada, es necesario partir de considerar que tanto el psicólogo como la psicóloga social son operadores de la realidad y que esto de investigar constituye una necesidad, ¿sí? Investigar desde nuestro rol es una necesidad porque lo que vamos a investigar es la realidad social. ¿Cómo consideramos a la realidad social? Como histórica, concreta y determinada, tal como lo habíamos afirmado al momento de comprender por qué la teoría de Pichon-Rivière se fundamenta, y es un método, la dialéctica, ¿sí? El materialismo dialéctico nos permite considerar entonces a la realidad social como histórica, concreta y determinada. Entre los desarrollos que realiza la autora en este texto podemos considerar como fundamental esto de la epistemología convergente, que tiene que ver con la investigación desde lo interdisciplinario. ¿Qué es la epistemología convergente? Es el aporte de todas las disciplinas que van convergiendo en sus contenidos para analizar el objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio en ciencias sociales? Es el ser humano en sus condiciones concretas de existencia. Entonces, ¿qué tenemos en común las ciencias sociales? El mismo objeto de estudio, ¿sí? Cada una va a tomar algún aspecto de ese objeto de estudio. Como nuestro objeto de estudio es complejo, necesitamos del aporte de las distintas disciplinas para poder abordar ese conocimiento desde una manera más integral. Cuando hablamos de investigación, hablamos de un tema que ustedes ya conocen. En este texto queremos tomar algunas cuestiones muy específicas que hacen a la psicología social propuesta por Pichon-Rivière. Primero decir que la investigación es una parte de la práctica, es decir, que es parte del proceso del conocimiento. No es el conocimiento, sino que ese conocimiento se genera en la práctica. ¿Qué implica esto? Implica que cada vez que nosotros nos acercamos a una realidad social específica, determinada, histórica, concreta, sí o sí vamos a desplegar una investigación, porque ir a la práctica
implica investigar, porque como estamos definiendo la realidad social de esa manera, es necesario en cada uno de esos acercamientos a la realidad investigarla, conocerla, ¿sí? Pichon Rivière, eh, al definir de esta manera a la realidad social, está ubicándonos en la necesidad de abordar la vida cotidiana como, como única. Así, cada vida cotidiana tiene sus características y que están definiendo esta relación dialéctica entre el ser humano con los otros, con los demás seres humanos y con la naturaleza para poder satisfacer esas necesidades, ¿sí? Entonces, para ello es necesario conocer. Cuando nosotros vamos a conocer, cuando vamos al terreno, nos vamos a encontrar con que ya hay diferentes tipos de conocimientos y que uno de ellos es el conocimiento vulgar y otro es el conocimiento científico. Acá la autora hace una distinción entre conocimiento vulgar y conocimiento científico. Va a decir que el conocimiento vulgar es ese conocimiento popular, tradicional que poseemos, que lo vamos aprendiendo de generación en generación, que tiene su lógica, que tiene su importancia y que es necesario de considerar y de valorar. Y por otro lado tenemos el conocimiento científico, que es más objetivo, que está formado por un cuerpo de conceptos, pero ella va a decir que esta diferencia entre el conocimiento vulgar y el conocimiento científico es una diferencia de grados. Y que el conocimiento científico se va a construir a partir de la práctica. Es decir, que teoría y práctica no están separadas, sino que son parte de ese proceso de conocimiento. Primero vamos a ir a la práctica para luego poder realizar ciertas elaboraciones conceptuales para luego poder ir otra vez a la práctica. Al no haber escisión entre teoría y práctica, las diferencias entonces que se van planteando en este proceso de construir conocimiento es una diferencia de grados. La autora va a decir que en estas diferencias de grados hay diferentes conocimientos, ¿sí? Va a reconocer tres momentos, tres procesos de conocimiento. El primero, que es el conocimiento sensorial, que es ese que adquirimos mediante los sentidos, el primer acercamiento que tenemos a esa realidad social que vamos a investigar, que queremos conocer, en la cual podemos, a través de los sentidos, justamente poder acceder a los fenómenos, pero de manera externa, ¿sí? Nosotros vamos a llegar, vamos a ver cómo están dadas esas condiciones concretas de existencia, lo cual nos va a permitir pasar a un segundo nivel del conocimiento, en una vuelta de espiral, podemos decir, ya que, como lo plantea el materialismo dialéctico, el movimiento es constante y también lo es en el conocimiento. Entonces, el segundo nivel del conocimiento es el conocimiento racional. El conocimiento racional es un conocimiento que permite establecer relaciones internas entre los fenómenos donde podemos llegar a construir conceptualizaciones, elaborar conceptualizaciones a través de utilizar los conceptos de nuestro ECRO para poder leer y para poder reconocer las leyes que subyacen a ese fenómeno, a ese proceso, a eso que nosotros tomamos como objeto de estudio de la realidad social. Esto implica un trabajo, un ejercicio
psíquico, de elaboración, de abstracción, que lleva a poder comprender ese fenómeno, ese objeto de estudio. Y allí vemos cómo se va complejizando el conocimiento. Entonces es muy importante de poder reconocer que en el conocimiento racional es necesario hacer uso de nuestro ecro, porque nuestro ecro se construye en esa práctica, pero de esa práctica y en esa relación teoría-práctica, ¿sí? Y el segundo nivel es el que nos permite comprender esa realidad en relación a las conceptualizaciones que hemos logrado a partir del tercer nivel del conocimiento, que es una complejización aún más de lo que viene siendo este desarrollo de la investigación, donde los datos obtenidos, donde la lectura que hemos realizado, la comprensión de esa realidad, nos permite hacer una síntesis mayor en la cual el conocimiento o es reinsertado o es modificado o parte de nuestra teoría tiene que ser descartada. Todo va a depender de las posibilidades que tengamos de poder seguir haciendo uso de ese campo, de ese conjunto de conocimientos teóricos. En cada una de las investigaciones se pone a prueba, se pone en tensión nuestro ecro. Entonces, el sentido de investigar tiene que ver con la posibilidad de comprender cómo se accede al conocimiento, donde a través del movimiento que implica la investigación, nuestro rol es fundamental, ¿sí? Y es necesario poder también valorar el aporte que hacemos desde la psicología social, donde nuestro campo va a estar dado por los aportes que hacemos desde el análisis de la vida cotidiana y desde el reconocimiento de qué es lo que prima en la realidad. Si prima una idea, si prima una versión de la historia, si prima el ver a una realidad de una manera que favorece, que legaliza a un cierto sector de la realidad en detrimento de otro, y que además son miradas opuestas, ¿sí? Nosotros como psicólogos y psicólogas sociales estamos en miradas opuestas de la realidad, ¿sí? El aporte desde nuestro rol es poder justamente reconocer esas leyes que subyacen a la realidad tal como se presenta. Es decir, que nosotros vamos a aportar en cuanto a develar eso que está oculto, en cuanto a dejar de considerar lo obvio como lo que es, en modificar, en poder considerar a la realidad como una realidad modificable, que se puede cambiar, que se puede transformar, y que es necesario de hacerlo en cuanto a la posibilidad o no de satisfacción de las necesidades que tenemos los sujetos que compartimos un espacio, un tiempo y un ritmo. También eh, postula que es necesario analizar esa relación entre el sujeto que investiga y la realidad a investigar. Para ello va a decir que el investigador, la investigadora, deben estar dispuestos y dispuestas a ser modificados por esa investigación, porque, como habíamos dicho, cuando vamos a una realidad social, muchos de los fenómenos, de los procesos que abordamos, estamos también atravesados por esos procesos. Por ello es tan importante de considerar esto del isomorfismo, esa relación entonces entre el investigador, la investigadora,
y la realidad a investigar. Nosotros también lo habíamos mencionado cuando veíamos vida cotidiana, ¿sí? Por ello, otra vez, es necesario diferenciar esto, porque cuando abordemos a la realidad social, hay dos posturas frente a eso, como les decía. Una posición que es la de sostener un conjunto de ideas que se dan y que sostienen una concepción histórica, social determinada, una realidad de un sector que la avala, la refuerza, la legaliza, la reproduce, la naturaliza, y que por otro lado, que ahí está nuestro aporte, es la que se opone a esto y que busca justamente develar, descubrir, encontrar, comprender esas leyes que subyacen a esa versión y acercarse lo más posible de manera objetiva al conocimiento de esa realidad, ¿sí? Porque nosotros sabemos que la realidad existe y que puede ser, se puede conocer y por ende se puede transformar y se puede modificar esa realidad. Por otra parte, la autora también reconoce la particularidad que tenemos desde nuestro rol al investigar. Va a decir que nuestro ECRO opera en esa realidad a la que se dirige. Es decir, que nuestro ECRO es producto de esa realidad y que en este trabajo de campo, en esta práctica, ese ECRO también se va a ver modificado o se va a ver ampliar, investigar una realidad social, histórica, concreta y determinada, investigar desde una epistemología convergente, donde la investigación es parte de nuestra práctica, donde el conocimiento se genera en esa práctica, donde hay una diferencia de grados entre el conocimiento vulgar y el conocimiento científico, donde el conocimiento científico tiene diferentes niveles. En ese primer contacto con la realidad está el conocimiento sensorial, luego está el conocimiento racional, y luego un conocimiento que es más de síntesis y que da cuenta de esta complejización, y que en sí, en esta investigación, como la propone Josefina Racedo, de manera muy concreta, es decir, el conocimiento de la realidad comienza con una práctica, y que esa práctica nos llega a poder hacer conceptualización, es decir, nos posibilita elaborar teoría, y que de esa teoría vamos otra vez a la práctica. Por eso decimos que el conocimiento se genera en el terreno, en la práctica, y que teoría y práctica no hay escisión, ¿sí? Sino que forman parte del mismo proceso. Cuando nosotros vamos a una realidad ya vamos con ciertos conocimientos, pero es necesario que al momento de abordar esa realidad, como esa realidad es concreta, es histórica y es determinada, siempre va a tener sus particularidades. Aunque tenga un montón de elementos que parecen similares a otros, como nos permite reconocer nuestra posición filosófica, este método, este materialismo dialéctico, siempre vamos a tener que investigar, porque la realidad social así lo exige, ¿sí? Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Por ello, cuando nosotros proponemos diferentes temas para el desarrollo de los trabajos prácticos, necesitan ustedes, para poder comprender, para poder abordar, para poder reconocer de manera hipotética esas leyes que subyacen a esa realidad que están investigando, es poder conocer de qué están hablando,
¿sí? No desniveles del conocimiento para poder avanzar y para poder comprender y para justamente poder romper poder correr ese velo que encubre a la realidad, ¿sí? Es correr eso que se nos presenta como dado y que tiene que ver también con la reflexión y con esta crítica que tenemos que realizar a la realidad.